Bienvenidos. El doctor Guillermo Botero es el presidente del gremio más grande de Colombia. La fuerza que une, dicen, es FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, que agrupa desde los más grandes comerciantes del país hasta más de 100.000 tenderos en toda la geografía nacional. Me da mucho gusto tenerlo aquí, me da mucho gusto saludarlo. Doctor Botero, bienvenido. Juan, muchas gracias por esta invitación, además muy oportuna después de esta jornada electoral que yo creo que despertó el interés de todos los colombianos y prueba de ello es el nivel de participación tan supremamente alto. Bueno, lo vimos, desde el final del Frente Nacional no había una participación ciudadana tan elevada como la que hubo el domingo anterior. Sí, yo digo que si hubiéramos hecho una polla y alguien hubiera dicho yo apuesto lo que quieran, aquí hay más de 19 millones de votos, todos hubiéramos apostado que eso era un imposible. Y fíjese que fueron más de 19.600.000. Claro, cerca de 20 millones por primera vez en la historia de Colombia. Sí, pero además cuando uno se va a ciertas ciudades, el caso de Bogotá es total y absolutamente sorprendente. Una participación de casi el 65%, pues nos dejó a todos fuera de foco. Más de 3.700.000 sobre un potencial de 5.7 millones. Su gremio, doctor Guillermo, que es tan grande, que es tan vigoroso, pero que al mismo tiempo ha sido tan sufrido, que tuvo en el pasado reciente tantas dificultades, ¿cómo recibe el resultado electoral? Yo diría que con complacencia, y también tengo que decirlo que el candidato Gustavo Petro dentro del gremio genera muchísimas inquietudes, varios planteamientos que hizo, como subir exageradamente los prediales a un punto tal que fueran impagables y que después de eso se miraba qué se hacía, especialmente enfocado al sector rural. Pero finalmente el comercio es el gran distribuidor del sector agropecuario y esas cosas las ve con una preocupación inmensa. Frutas y verduras es una de las grandes líneas que tienen los comerciantes, es abastecer, garantizar la seguridad alimentaria. Y obviamente ese tipo de planteamientos angustia mucho. Y a eso está sumado lo que sucedió con Aguas de Bogotá, su gestión como alcalde, la convocatoria de una constituyente al siguiente día, el cierre provisional del Congreso, para hacer unas pocas menciones. Y otra cosa, en algún momento se expresó sobre que iba a crear un fondo para comprar todas las facturas de todo lo que los agricultores proveían al comercio, etcétera. Unos planteamientos que la verdad ni nunca entendimos ni logramos dimensionar porque hacía unas menciones, pero no les daba un desarrollo doctrinario lo suficientemente preciso y concreto. Doctor Botero, ustedes advirtieron, y usted con mucha vehemencia, que el incremento del IVA que se incorporó en la última reforma tributaria era un error, que iba a afectar el bolsillo de los colombianos de manera muy severa. Advirtió que eso podía tener unos efectos recesivos, que eso podía tener unos efectos sobre el crecimiento de la economía, y todo eso pasó. ¿En qué va el proceso del IVA? Hoy, ¿usted cómo evalúa eso que ocurrió? Pues los colombianos son muy dados a progresivamente irse acoplando a realidades adversas. El IVA le costó a los colombianos de más en el año 2017 sobre 2016 más de 9.2 billones de pesos. 9.2 billones, que es como si el Estado le metiera la mano al bolsillo de los contribuyentes, lo esculcara hasta reunir esa cifra. Sí, es que de hecho lo esculcó. Fue una esculcada salvaje y eso explica el pésimo comportamiento de las ventas en el año 2017. Como yo dije, es un año para olvidar. Pero a eso habría que sumarle otras circunstancias, que fue la elevación exagerada de las tasas de interés y de la tasa de referencia más concretamente por parte del Banco de la República, que llevó las tasas de consumo a un nivel del 33,5%. País con una inflación del 4,09 en 2017, teniendo que pagar una tasa cercana al 33%, pues hay que comprender que o se paga el capital o se paga los intereses. De allí que eso en parte explica tal vez el informe que entregaron hace un par de días, que la cartera morosa ya suma 21.5 billones de pesos, que es una cifra bastante respetable. Que es plata que la gente no ha podido pagar. Claro. Doctor Guillermo, tengo en mis manos este libro que se llama Defensa de la empresa privada, riesgos y amenazas para la economía de mercado,
tiene el sello de FENALCO, fue trabajado en conjunto con la Universidad Sergio Arboleda y lo tengo porque ustedes han venido advirtiendo que hay una serie de amenazas contra la empresa privada en Colombia. Ustedes han venido advirtiendo que se ciernen una serie de peligros sobre la empresa privada en Colombia. ¿Qué concluye este libro? Este libro identifica alrededor de 20 amenazas, una por una, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que diría que son los tres grandes ejes, y va mostrando cómo hay algunas cosas que se han venido haciendo en el país que son total y absolutamente inconvenientes. Contra la empresa privada. Claro, por ejemplo. Cualquier cosa que uno mire, Juan, por donde uno la mire. Una de las cosas que más preocupa de la última parte son las consultas previas y las consultas populares. Yo diría que eso desincentiva la inversión y uno se queda verdaderamente aterrado. Por ejemplo, si usted coge una carretera que es muy importante para venirse uno por el río Magdalena, por los llanos del Magdalena y no tener que cruzar las cordilleras como es la carretera Santana-Mocoa-Neiva. Esa es una carretera que tiene 9 consultas previas y esas consultas previas ya sabemos, llegan los constructores, los desarrolladores, en fin, las personas que tienen a su cargo desarrollar esta vía, se encuentran con unas comunidades, las comunidades comienzan a hacer unas exigencias y lo quiero caricaturizar. Exactamente, qué palabra tan difícil de pronunciar. Y comienzan por pedir un puesto de salud y digamos, para hacer bien la caricatura, al final prácticamente acabamos con un hospital de 4º nivel, que es absolutamente incosteable. Esa clase de proyectos no los da. Ahora, las consultas populares, que en general están enfocadas al sector minero, pues le va a quitar al país unas posibilidades inmensas de buscar un desarrollo. Hay que buscar un equilibrio entre desarrollo económico, el tema ambiental y la necesidad de infraestructura, que digamos que son los 3 ejes que se mueven en eso. Doctor Eso para Botero, citar un ejemplo, pero como esos hay varios, Juan. hay mucha gente que dice, ojo con el espejo de Venezuela. Ahí empezaron a golpear a la empresa privada, terminaron en procesos expropiatorios. Y hay otras personas que dicen, eso son exageraciones, el fantasma de Venezuela no llegará a Colombia porque son procesos muy distintos. Hay en Colombia algunos visos de las malas prácticas que han conducido al desmantelamiento de la estructura productiva venezolana? Depende de quién llegue al gobierno, ese es un punto, pero también hay unos instrumentos que no dejan de preocupar inmensamente. El fast track, en mi sentir, pues fue una equivocación completa. Afortunadamente sus efectos ya terminaron en el 2017. Pero mire que esto nos llevó a una situación que es absolutamente increíble. Uno mira eso en el exterior y la gente se queda perfectamente aterrada. Resulta que Colombia completó 47 reformas constitucionales desde la Constitución del 91, desde que fue promulgada el 4 de julio del 91. Eso da un promedio de cada 6 meses una reforma constitucional. Con esa inestabilidad jurídica es muy difícil manejar los negocios y con una proyección hacia el futuro pues se vuelve prácticamente imposible. Aquí no se sabe qué puede pasar, ni qué hablar de las reformas tributarias, ni de las nuevas cosas que le cuelgan a los empresarios como obligaciones. Este monstruo que nos han creado de la UGPP, que no deja de ser altamente preocupante. Para nuestros televidentes, la UGPP es la unidad gestora para fiscales y pensiones. Y pensiones, sí, señor. Es decir, la ventanilla a la que tienen que ir a pagar todas las contribuciones los empresarios. Sí, pero es que las contribuciones han sido pagadas. Lo que pasa es que la UGPP, como les digo yo, todo lo que tienen que leerse son los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. El 127 le dice a usted qué es salario y el 128 le dice con toda claridad qué no es. Al no ser salario, usted no tiene que pagar sobre ello. Pero es que no es solo lo que ellos dicen que uno dejó de pagar, sino las sanciones y los intereses moratorios que lleva prácticamente a la quiebra a un sinnúmero de empresas que en sus pasivos nunca estuvo eso. Doctor Botero, uno mira
el Estado colombiano y se ve como un monstruo enmarañado, lleno de trámites, lleno de artículos, lleno de parágrafos, lleno de instituciones, lleno de ventanillas, lleno de abogados, lleno de obstáculos para hacer empresa en Colombia. ¿Cómo resolver eso? Con una fórmula que hemos venido pregonando y que también está allí en este libro. Esta proliferación de normas es absolutamente inconmensurable y agobiante. Planeación Nacional lo describe. De 2000 a 2016, más de 94.000 normas que de una manera u otra afectan los comercios. Cumplir 94.000 normas es un imposible metafísico. Lo que hemos propuesto es, el país tiene que concentrarse en que cada vez que produce una regulación, mire qué otra regulación o qué otras dos regulaciones puede derogar. De allí que, por ejemplo, en un estudio que hace el doctor Enrique Gil Botero y que lo vuelve un proyecto de ley, tiene en este momento en trámite en el Congreso un proyecto de ley para derogar 11.000 normas. Qué barbaridad, ¿no? Sí, es que eso es una no lo puede uno creer. Que ni siquiera se sabe si están vigentes. No, si nada, están vigentes, no se sabe si nada. aplican. Hay que darle la derogatoria explícita y que no quede tácita. Yo tenía un profesor en la Escuela de Derecho que nos hablaba de la hemorragia legislativa. Esta es la hemorragia permanente. Así lo denominamos nosotros. Verdaderamente es una hemorragia permanente y ese es uno de los puntos que más agobia al sector empresarial. En los minutos finales, doctor Botero, ¿cómo van sus comerciantes? ¿Cómo pinta la economía? ¿Cómo los está sintiendo al final de este primer semestre? Pues yo diría que hay un leve repunte, es decir, es una pendiente suave. Se puede subir en bicicleta, no hay que poner doble transmisión como nos tocó en el año 2017 para subir la pendiente. Hay una recuperación significativa en algunos sectores. Estábamos muy preocupados, por ejemplo, viendo las cifras dramáticas de comienzo de año de venta de vehículos. Sí. Entiendo que recuperaron. Sí. Vehículos. Electrodomésticos. Sí, afortunadamente. A ver, vehículos, y terminemos esto, verdaderamente la caída de enero-marzo, las cifras del DANE muestran otra cosa, pero que nosotros tenemos el número de vehículos matriculados. Eso por valores pues puede representar muchísimo más, si hay venta de carros de alta gama. Pero digamos que la venta en relación primer trimestre del año pasado con relación a la variación es apenas del 1,5%. Es una variación insignificante. Ha habido un repunte importante en las motos que están clasificadas allí. En buena hora, el DANE sacó muebles para el hogar y todo lo demás. Que estaban mal clasificados. Sí, y los clasificó ya como electrodomésticos y ahí metió los aparatos electrónicos y los teléfonos celulares. Eso está ganando. ¿Quiénes van muy bien y quiénes van muy mal? Alimentos van muy, muy bien y yo creo que son los almacenes de descuento fuerte. Eso ha motivado las ventas de una manera u otra. Estas personas Esas son las nuevas superficies grandes. Pequeñas relativamente, pero muy grandes, Digo, grandes en números la cantidad de establecimientos de comercio. Esos son formatos chiquitos de los éxitos, más Aras, más Justo y Bueno. Más de uno. Más de uno, más... Sí, esos son básicamente... Smart Prices, esas tienen... Pero ese es en formato grande. Pero esto ha hecho que se mueva mucho el mercado en ese segmento. ¿Y ellos le están golpeando mucho a sus tenderos? Sí, los comienzan a golpear. Yo le advertí a los tenderos desde el principio. Los tenderos en participación tenían prácticamente el 50% de la tajada, por llamarlo de alguna manera. No es la expresión más pues no dicen el DANE así la clasificación, sí, pero entendimos. La mitad de la tajada lo tenían el 50%, hoy en día tienen el 48%. Y le han mordido de una u otra manera a grandes superficies, a supermercados de cadena y otros independientes les han mordido duramente, pero se están comenzando a defender, se sacudieron. Esos en ese lado. ¿Y en el otro lado? ¿Quiénes van pasando aceite, como se dice? Pasando aceite, está repuestos para vehículos. Bueno, el peor, ferreterías. Materiales de construcción, material eléctrico, pinturas, perfilerías, todo esto, porque verdaderamente la construcción no quiere despegar. Se tiene que acabar el inventario viejo para volver a emprender nuevas construcciones. Eso sí vienen con cifras negativas. El sector de la construcción caído y obviamente las remodelaciones en casa. Si a la gente le quitaron su platica con el IVA, pues no hay manera de mejorar el baño, de mejorar la cocina, ni de cambiar el piso. Doctor Guillermo, un gusto tenerlo aquí.
No, Saludos Juan, a sus comerciantes, a sus tenderos. Muchas gracias. Lástima que estos programas sean tan cortitos. Se van rápido, pero lo bueno es que usted puede volver pronto. Para hablar de los resultados del 17 de junio. Aquí Con lo seguridad tendremos, que sí. aquí lo tendremos. Muchas gracias, Juan, por la Y un invitación. saludo a todos los afiliados a FENALCO y a todos sus tenderos. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias.